Por favor, tomen nota. En su pantalla pueden ver mis otros 2 canales sociales y si pueden, por favor, suscribirse. Están en la pantalla y lo voy a también poner los links en la parte de la descripción. Pero para que vean que está en Brighteon, en BitChute, y pondré cosas en español en estos otros también. Gracias. Benditos sean hermanos y hermanas. Desde aquí les traigo una palabra que Dios me dio hoy, y uno de los llamados de mi vida es predicar la palabra en inglés y en español. Entonces mi español no es muy bueno, hay veces que fallo y no recuerdo las palabras, así que perdónenme, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con la ayuda de nuestro Jesucristo. Pero quiero traerles una palabra muy importante. Muchos de ustedes, y diría que todos de ustedes, todos tenemos un llamado de Dios. Todos, cuando somos salvados y venimos al reino de Dios, Él nos trae, Él nos da la gran comisión, Él nos da como un ministerio o nos da algo para nosotros hacer para nuestra vida, que es para avanzar el reino de Dios. Y la palabra es una palabra que es fuerte para todos nosotros, de no olvidarnos que hay mucha gente en el infierno que hoy en día están ahí, fueron cristianos y no respondieron su llamado. Dios les dio un llamado para que hicieran, si fueran siervos y les sirvieran, y no respondieron. Y siguieron echándolo a un lado, haciendo excusa tras excusa. Y llegó el momento que tuvieron que llegó el día de su muerte. Pasaron a la eternidad y están en el infierno porque no hicieron el llamado, no respondieron al llamado de Dios. Así que esta palabra es fuerte para que no pongamos más excusas y nos pongamos a hacer lo que Dios nos ha dado. No importa qué pequeño sea, así sea que están rezando, si Dios le ha dado de rezar por ciertas personas o un país, hay que hacerlo. Cualquier cosa que Dios le ha dado, si le ha dado una plataforma para predicar, hágalo. No espere otro día, póngase a hacerlo con lo que pueda. No piensen que lo que Él le ha dado es muy poco, porque Dios siempre expande, Él siempre nos da más. Cuando somos fieles a Él, Él nos va a dar más. Entonces esta palabra es de despertarnos, para que nos despertemos y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer, para que no seamos juzgados. Todos vamos a estar un día enfrente de Él, viéndole a la cara y enfrentando el día del juicio, y tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra, así sea para bien o para mal. Entonces una de esas cosas es responder nuestro llamado. Y los amo, los adoro, los mando muchas bendiciones a todos, y todos son preciosos en los ojos de Dios. Entonces voy a empezar a leer algunas escrituras para que vean que son palabras que Dios, Jesucristo, dijo Él mismo. No son mis palabras, son las de Él. Y son las advertencias de Él. Entonces los quiero, los amo, y aquí voy a empezar a hacer las escrituras, ¿ok? Entonces vamos a ver en el libro de Lucas, de Luke, el costo de seguir a Jesús. Como le estaba diciendo, Dios nos ha dado un llamado, Él nos llama y tenemos que responder. Si no, seremos juzgados. En el libro de Luke, como están viendo en la pantalla, en la parte Luke 9:59, a otro le dijo: ven tras de mí. Esto es Jesús, le está diciendo. Pero él contestó: Señor, permítame que vaya primero a enterrar a mi padre. O sea, ¿cuántos de nosotros hacemos excusas? Y yo no soy perfecta, ¿ok? Que nos ha dado cosas de Dios para hacer y las hemos puesto a un lado y no hemos atendido lo que Dios nos ha dado a hacer. Y esto es un ejemplo. Este señor dijo: permítame enterrar a mi padre. No es que el padre necesitaba ser enterrado y que Jesús estaba siendo no sensato con él o no lo estaba ayudando, sino que se refiere a que él quería vivir su vida primero, quería hacer su vida, vivir su vida y hacer lo que él quería en su carne,
y con sus deseos y no atender lo que Dios le había llamado. Cuando Dios nos llama, es un llamado muy puro y muy santo. Es el honor más grande de poder servirle a Jesucristo. Entonces, en este caso, seguimos. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, tú atiende lo que yo te he dado a hacer. Le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, Dios le había dicho, tu papel es de predicar la palabra de Dios. Y deja que los demás se encarguen de lo suyo. Tú encárgate de las cosas que Dios te ha dado. Y eso es la advertencia que Dios nos da hoy. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. O sea, hacemos promesas al Señor, pero no las cumplimos. Sí, yo voy a hacer esto, pero no las cumplimos. Entonces todos tenemos que mirar a nuestro corazón. Tenemos que pensar qué es lo que Dios nos ha dado. Si no es obvio para ustedes, o sea, no se pueden recordar lo que Él ha dado, arrepiéntanse y recen y busquen al Señor. Pídele que les dé una visión, que les dé enseñanza, que le lleve a la palabra y le enseñe qué es lo que Él le ha dado. Entonces, gracias Jesús. Entonces le dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Miremos cómo Dios nos advierte contra estar en el mundo, amando el mundo. Fíjense, vamos a empezar con el número 1, dice Jaime 4:1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra y no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras e infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el querer ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es una advertencia muy fuerte que Dios nos está dando. El ser amigos del mundo, las cosas del mundo, constituye ser enemigo de Dios, estar en guerra contra Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Hay que someterse a Dios y resistir al diablo y él huirá. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo que dudan. Purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hay que humillarse en la presencia de nuestro Señor Jesús y Él nos exaltará. Miremos cómo la palabra nos explica la parábola del sembrador. Y cómo Dios nos explica los que son, los que traen fruto, llevan fruto para el reino de Dios, producen fruto y otros no. Explican en Mateos 13:18, dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución,
enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. O sea, en la vida mundana, el amar el mundo, que ya vimos que eso es estar en guerra con Dios. Y el amar el mundo ahogan la palabra y no produce, ese siervo no produce fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro 60 y otro 30 por uno. Entonces vemos ahí, el Señor nos explica cómo es que unos producen y otros no. En el Mateo 13:24 dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, el enemigo vino y sembró cizaña, pues, entre el fruto bueno. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y aténla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces el Señor nos está enseñando unas cosas muy importantes y muy poderosas para que la aplicamos en nuestra vida. Entonces eso es lo que Dios nos está dejando saber. Vamos a mirar a la escritura de gracias, Dios mío. Esta parte aquí donde dice nadie después de poner la mano en el arado, como estaba explicando, o sea, uno pone la mano en el arado para empezar a predicar o hacer lo que sea que tiene que hacer. Y después de olvidarlo, si uno lo olvida, lo pone atrás y no sigue hasta el final. Uno tiene que correr estoy tratando de traducir mientras estoy hablando, su race hasta el final. Uno tiene que llegar a su meta final y hacer el ministerio que Dios nos ha dado. En el 1 Corintios 9:24 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, o sea que hay que correr para ganar. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los santos, estamos haciéndolo por una corona incorruptible. En el 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces él dice, esa persona que empezó con fervente y con ardor para Jesús, pero después se volvió tibia y ya no está haciendo lo que Dios le mandó, ya se lo olvidó, ya está muy ocupado para el Señor. Esa persona no es apta para el reino de Dios. Y eso lo que eso significa al final, si uno continúa así, uno va a ser juzgado y esas personas no van al cielo porque no están haciendo lo que Dios les mandó. Ok, en el Mateo 25:14 está hablando de los talentos. De los talentos son las cosas que Dios nos da a hacer, nos da los regalos que Dios nos da, las cosas que Él nos da para poder hacer lo que Él nos manda hacer para el reino de Dios.
Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Él nos ha encomendado las cosas que Él nos ha mandado a cada uno de hacer y todos tenemos cosas diferentes que hacer. Mateo 25:15 dice, y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Estamos hablando del juicio divino de Dios, cuando Dios va a arreglar cuentas con nosotros. Y llegando él, que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. O sea, estos son siervos que están produciendo fruta para el reino de Dios. Y no importa lo que Dios le ha dado. Como yo he dicho, si usted es una persona que reza por los demás o tiene una plataforma, lo que sea que Dios le ha dado para hacer, o usted va a la calle y predica en la calle, o lo que sea que Dios le ha dado, o usted pasa las Biblias a la gente que necesita. Usted hace lo que le ha dado el Señor lo mejor que puede y Él le dará más. El 25-23 dice, su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, esa es una palabra importante. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Este siervo tuvo miedo de lo que la gente va a decir, tuvo miedo de quién se iba a burlar de ellos, tuvo miedo de que no iba a poder hacer lo que Dios le dio. Dios nos da la fuerza de hacer lo que Él nos manda hacer. No importa lo que sea, Él nos da. Ayúdame, Jesús. Nos da fuerza espiritual, nos da conocimiento en su palabra para hacer lo que Él nos da para hacer. El miedo es una arma que usa el enemigo para caer contra nosotros y para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer en nuestra vida. Y entonces nos manda pensamientos para atacar nuestra mente y mantenernos en un rincón y a un lado para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y Dios dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes siempre. Y tuve miedo, dijo este señor o esta persona. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso. Eso es como Dios lo ve. Cuando uno no responde, Él lo ve como una persona mala y perezosa, floja. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Entonces, por tanto, quítenle el talento, que es lo que nos ha dado Dios. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Por eso le digo, si Dios le ha dado cosas que aparentemente parecen pequeñas,
no lo mire de esa manera, porque Dios le va a dar más. Mientras uno es fiel, Él siempre es fiel y te da más. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. En este caso, y al siervo inútil, es como lo llama el Señor. Esto es un siervo inútil que no tuvo la oportunidad. Escúchenme porque el Señor me ha puesto esta palabra bien fuerte en mi corazón. Hay muchas personas que están ignorando su llamado. Y esto es como Dios lo ve, un siervo inútil. Échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Están hablando del infierno. Como les he explicado, yo tuve experiencias que Dios me mandó al infierno para ver qué era el infierno. Hay gente en el infierno hoy en día que fueron cristianos y están en las llamaradas y en el tormento y en el dolor infernal y que nunca acabará y nunca saldrán de ahí porque no hicieron caso, porque no respondieron al Señor, porque quisieron hacer lo que querían hacer y fueron infieles. El Señor lo ve como inútil. Esa persona es inútil para el reino de Dios, porque no es obediente. Y lo mismo con el miedo. Con el miedo es la forma como les expliqué, que el enemigo viene y nos tienta para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vienen momentos muy duros en estos días de persecución. Vienen momentos bien fuertes de persecución en esta tierra para todo el mundo. Especialmente todos los países que están en el West Side. Y van a haber momentos muy, muy fuertes de lo que viene. Lo dejaré para otro video. Pero la razón por la que menciono eso es porque vamos a ser oprimidos, perseguidos, mucha persecución. Y ante todas esas situaciones duras que nos vienen encima, aún tenemos que hacer nuestro ministerio y aún tenemos que llevar adelante el reino de Dios. Nos fijamos nuestra mirada y nuestro corazón en Jesús. Dice en Hebreos 12:1, dice, por tanto, pues que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Corremos esa carrera que tenemos por delante con perseverancia y con paciencia. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él poniendo la mirada en Él, porque Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es fiel. Gracias, Dios mío. Entonces los bendigo, les bendigo muchísimo y espero que esto les ha bendecido. Para los que esta palabra les toca su corazón, Dios los adora a todos, nos adora a todos. No hay nadie que es mejor que otro, no hay nadie que no importa qué papel hace, no importa cuánto hace uno y el otro, Él nos ama a todos, Él no respeta a una persona y hace favorito con otra, no. Él nos ama a todos, por eso nos ha dado un llamado a todos para responderlo y adorarlo con todo nuestro corazón. Y bendecir a otros y traer otros al reino de Dios, traer otros que sean salvados, salvar a otros que están en las llamaradas, otros que están en este mundo, viviendo en el mundo y rechazando al Señor y no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren responder al llamado para salvación, para ser salvados. Aleluya, aleluya Jesucristo. Entonces los amo, hasta pronto si Dios quiere y que esto les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.